Es muy común que muchas personas tengan una pregunta, pues pareciera ser muy sencilla, que tiene que ver en el cómo lograr que más personas trabajen en equipo, ya sea conmigo o en mi organización. ¿Cómo lograr convencer a que más personas muestren trabajo colaborativo dentro de mi organización? El día de hoy vamos a hacer 4 reflexiones que tienen que ver con algo más allá de que es un tema cultural o que el mexicano o el latino no le gusta el trabajo en equipo. Yo les podría demostrar que esto pasa en todas las culturas, entonces no es así. Entonces, ¿cómo poder mejorar la integración de equipos y el desarrollo de los mismos en mi organización? Es el tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata. Y el día de hoy, pues es un webinar con 4 reflexiones en donde quisiéramos abordar el tema de cómo poder trabajar en equipo. Hemos estado recientemente en algunas conferencias y una de las preguntas que nos han hecho en varias de ellas es ¿y cómo puedo lograr que más personas trabajen en equipo? Esto es lo que pregunta el público. Normalmente no te dan mayores detalles, sobre todo si dentro de la misma sala están los colegas, los jefes o los mismos subordinados que trabajan con esta persona. Pero nos da una idea de que las respuestas que hay que dar en el por qué no se trabaja en equipo de manera más efectiva, pues no es una respuesta sencilla, y de ahí que el día de hoy queramos platicar contigo algunas reflexiones. Existen algunos mitos que circulan, yo creo que en todas las organizaciones, quizá en las que ya son exitosas, tanto en modelos de cambio, innovación, mejora continua, que están en sistemas de gestión y que son altamente exitosas. Estos mitos posiblemente ya no sean los que justifican el por qué no hay trabajo en equipo. Pero en esencia es muy común que exista pues una razón muy común de que la gente no quiere trabajar en equipo. Y no quiere trabajar en equipo dentro de mi organización, porque fuera de la organización, en el club deportivo, o en el equipo de fútbol, o en el equipo de béisbol, o en el equipo de básquet, o en su iglesia, o en la comunidad, es muy activo. De hecho, es un líder fuera de la organización. Pero por alguna razón, dentro de la empresa no quiere. 2, el mito que tiene que ver con la cultura. Es que el mexicano, o la nacionalidad que quieras, yo también podría decir, es que el japonés o el alemán o el italiano no le gusta trabajar en equipo y con eso ya no se hace nada. 3, el gusto. Es decir, es que no me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta trabajar solo. Tú a mí dime qué tengo que hacer y lo puedo hacer de manera individual. Es decir, él valora mucho el esfuerzo individual, seguramente es una persona muy luchona, ha tenido éxito trabajando solo y ejecutando las cosas de manera individual y no necesariamente trabajando en equipo. Pero también hay mitos que en lugar del gusto es el susto. Es decir, no solamente no le gusta trabajar en equipo, sino que es prácticamente una persona que le gusta siempre estar en desacuerdo con los demás. Y en algunas ocasiones pues tiene actitudes tal vez un poco cínicas o de llegar a las reuniones a romper la armonía que se tiene. Pero bueno, y por eso no trabajo en equipo, porque no quiero llegar a esos puntos donde hay altos niveles de polarización. Entonces, en primer lugar, yo creo que vale la pena que recordemos para qué tienes que trabajar en equipo. Hay muchísimos beneficios, pero tenemos que abordarlo tú como director, tú como gerente y evidentemente tú quien diseña las estrategias de cambio en la organización, que el trabajo en equipo, ¿qué es el trabajo en equipo? ¿Por qué se tiene que trabajar en equipo y cómo se logra este trabajo en equipo mismo? Entonces, hay un sustento en general, si lo queremos ver desde una definición de un sistema, es que el sistema está compuesto de componentes, de partes o elementos que trabajan entre sí o que se relacionan entre sí para el logro de un fin común. Esto quiere decir que, pues, si yo estoy en un aula, estoy en una línea de producción, o estoy en una conferencia, o estoy en una determinada reunión, pues los que están en la reunión de entrada para mí son agregados o componentes. No sé si hay interacción entre ellos, no sé si hay relación entre ellos, ni siquiera sé si se relacionan para lograr un objetivo común. Para mí son totalmente agregados. Entonces, en la definición de un sistema lo que necesitamos es trabajar en equipo
para buscar mayores interacciones entre las partes. Y esta interacción de las partes debería de generar nuevas funciones o nuevos propósitos. Esa es la definición de un sistema. Lo que a lo mejor nunca te han dicho con mayor claridad es que el sistema mismo, cuando las personas trabajan juntas, o los equipos trabajan juntos, o las culturas o subculturas trabajan juntas, el sistema genera funciones y cumple propósitos que ninguna de las partes va a poder tener en lo individual. Entonces, el trabajo en equipo tiene que ver con palabras como interacción, tiene que ver con la generación de funciones que ninguna de las partes tiene en lo individual, y por supuesto que esas funciones nuevas que se generan van a poder cumplir un propósito. Un propósito que va más allá de reducir los defectos, reducir los tiempos muertos, reducir la efectividad o la eficiencia. ¿Por qué? Porque esto básicamente es cumplir con un métrico. Entonces, pues va a depender de los métricos que tú tengas el saber si hay o no hay defectos. Lo puedes hacer con equipo o sin equipo. Digo, puede haber automatizaciones o puede haber otro tipo de soluciones. Pero el punto es que el propósito no necesariamente es reducir las desviaciones en un indicador. Ese es mi punto. Sino que gracias a que reduces esas desviaciones en tus indicadores, ¿cuál es el propósito que cumples? Y ese propósito debe de ser del sistema completo. En una cadena de suministro no es suficiente con que cada una de las partes sea perfecta o sea óptima. Lo que se tiene que optimizar es un megaprocesote que se llama cadena de suministro o un proceso. Y algunas de las partes pues tienen que entender el propósito del sistema completo para poder rediseñar o mejorar la manera en que hacen sus propias metas o el tipo de indicadores que tienen. Es por eso que a veces nos preguntan, bueno, pero ¿cómo poder alinear las mejoras que hacen en la operación con las mejoras que hacen a nivel de transformación o de inversión en la empresa? Pues bueno, pues es que básicamente si tienes esa pregunta, lo más probable es que no existe una alineación entre los indicadores y propósitos de los que están, digamos, en los equipos ejecutivos y en los proyectos de transformación y los indicadores que están en la rutina diaria de la operación. Pero en un sentido común, pues la verdad es que todo lo que se haga en una organización debería de estar al menos alineado. No es el tema de hoy, pero es un ejemplo en que las partes están haciendo equipos, están generando resultados, pero los resultados no están alineados con lo que está esperando la alta dirección. Entonces esto ocasiona que en muchas empresas se maten algunos equipos, se maten iniciativas o inclusive no se permita que las personas hagan todo tipo de mejoras, porque no necesariamente todas las mejoras están alineadas con algún indicador, no digo de negocio, o sea, un indicador de la organización. En eso tenemos que ver. Si parte de las empresas es que una persona empiece con 10 mejoras, pero que en 6 meses ya pueda hacer 15 mejoras por mes, o por año, eventualmente el métrico es el nivel de desarrollo de las personas y por lo tanto no importa que sus primeras mejoras no tengan un impacto directo en las utilidades del negocio, pero poco a poco, si empieza a generar mejoras y va aprendiendo cómo utilizar herramientas, pues con su desarrollo poco a poco va a poder participar en proyectos que están alineados con la organización. Entonces, piénsenlo, porque sí existe ese divorcio y yo lo acepto en términos de los métricos. Pero regresando, yo tengo que trabajar en equipo precisamente porque tengo que promover interacciones entre los componentes o agregados, interacciones o relaciones que me permitan lograr objetivos comunes. Y yo agregaría y funciones comunes que generan y cumplen con propósitos nuevos, que ninguna de las partes puede desarrollar o tener en lo individual. Tú que me has seguido en diferentes webinars, seguramente conoces esta imagen. Yo siempre pregunto, ¿qué ves ahí? ¿Ves 4 bolitas y 4 esquinitas? Si tú tratas de optimizar cada uno de los departamentos, gerencias, procesos, ¿no? O inclusive estás midiendo por separado la efectividad de los equipos, pues sí está bien. Vas a poder tener equipos óptimos, personas óptimas, culturas óptimas, líneas óptimas. Pero no necesariamente la suma de los óptimos te va a dar un proceso o un sistema óptimo. ¿Cómo se ve esta imagen? Pues se ve así. Es decir, aquí son las mismas piezas o los mismos componentes, pero ya hay interacción entre las partes. Y esta interacción entre las partes pues debería de tener un propósito. Y en este caso el propósito es una ilusión óptica. Ninguna de las partes te puede dar, en lo individual te puede dar esta ilusión óptica.
Solamente cuando las partes y componentes se agrupan e interactúan de una manera particular es que tú puedes ver esta ilusión óptica, en donde espero que puedas ver que existe un cuadro, ¿no?, en medio. Ahora, si nos vamos hacia otra imagen, pues no importa si tú tienes 200 personas a tu cargo o solo tienes a 5 personas, o tú manejas muchos recursos y un área maneja menos. Mientras las interacciones sean las correctas, la ilusión óptica de ver un cuadro se va a lograr. Por eso es que en una definición de trabajo en equipo, el pensamiento de sistemas es sumamente importante. No es suficiente con hacer equipos para optimizar las partes, o las áreas, o las gerencias, o los procesos. Lo que necesitamos es la suma de interacciones, aunque no sean óptimas, para lograr, ¿está bien? Para lograr optimizar las interacciones en sí. La suma de interacciones óptimas sí es lo importante, pero no la suma de partes óptimas. Entonces, reflexión número 1. La reflexión número 1 tiene que ver con tener una claridad en la necesidad y el impacto de interactuar con otros. Es decir, si tú quieres que las personas formen equipos, trabajen en equipo, ya sea para un proyecto, una iniciativa, o simplemente para mejorar el ambiente laboral, mejorar las relaciones, que la gente se conozca, se articule, te recomiendo que veas nuestros webinars donde hablamos de articulación estratégica. Pero el trabajo en equipo, la primera pregunta es, ¿tiene un propósito? O sea, ¿para qué los quieres reunir? ¿Para qué quieres que trabajen en equipo? ¿Para qué quieres hacer un equipo de alto desempeño y no quieres hacer mejor equipos por línea, o equipos por cuadrilla, o equipos naturales? Debe haber una razón. Y esa razón, entonces, es importante que conteste preguntas como: ¿para qué es necesaria la interacción entre las personas? ¿Para qué es importante mejorar la interacción entre diferentes grupos, áreas, gerencias, jefaturas o procesos? ¿Por qué es importante también mejorar la cohesión entre culturas organizacionales? Porque una empresa que tiene varias agencias, varias sucursales, varias plantas, varias unidades de negocio, yo casi apostaría que, dependiendo de en qué país está o en qué lugar de un mismo país, tiene culturas organizacionales distintas. Entonces, no me refiero a la justificación de la importancia del trabajo en equipo. O sea, no estoy preguntando por qué es importante el trabajo en equipo. No. Es por qué tenemos que trabajar en equipo y qué es lo que vamos a lograr. Y esto creo que es importante en términos del propósito mismo hacia el cual queremos ir en el objetivo común. Si el propósito y las funciones esperadas para generar los resultados no están claros, difícilmente la gente se va a estar entendiendo para qué tiene que trabajar en equipo. Es decir, dicho en palabras más sencillas, la gente no entiende por qué tiene que trabajar en equipo y lo empieza a ver como algo adicional a su trabajo. Ahora, desde el punto de vista del liderazgo, tienes que preocuparte de que el propósito evidentemente demuestre que si las personas que van a formar parte del equipo colaboran, se van a lograr esas nuevas funciones o se van a alcanzar esos nuevos propósitos. Entonces tú tienes que tener muy claro, desde equipos muy sencillitos, qué es lo que quieres. ¿Quieres simplemente juntar el talento colectivo para poder resolver un problema complejo? ¿O lo que quieres es también un consenso? Que la gente que participa en un ejercicio de trabajo normalmente pues genera alto consenso en los resultados, alto consenso en los diagnósticos. Si juntos hacen el análisis de causa, por ejemplo, pues genera ese sentido de pertenencia en los diferentes resultados. Entonces, ¿quieres consenso? ¿Quieres pertenencia? ¿Quieres alineación hacia ciertos indicadores? ¿Verdad? Pues valdría la pena tenerlo muy claro, sobre todo en el diseño de quién va a ser el que va a dirigir o moderar el equipo, quiénes van a ser los miembros, cómo deben de interactuar entre ellos, cuál es el código de conducta de los equipos y, pues por supuesto, ya después lo vamos a platicar, pues cómo los equipos mismos también deben de capacitarse y cómo van a presentar los resultados y qué reconocimiento van a tener. Entonces, esto pues nos va a ayudar a que uno tenga con mucha claridad por qué quiere tener trabajo en equipo. Un último punto es, pues yo quiero trabajar en equipo porque quiero optimizar el sistema, el proceso, la línea. ¿Está bien? O lo que quiero es trabajar en equipo porque hay una polarización y solamente con el diálogo o solamente con otro tipo de estrategias tengo que juntar al equipo para disolver esta polarización o este conflicto. Esta sería la reflexión número 1. La reflexión número 2 es que lo que queremos nosotros dar es que debe haber también claridad en el beneficio que va a generar para todos. Es decir, tengo claro cuál es mi reto, tengo claro que tengo que reunirme, que tengo que tomar estos cursos, que tengo que participar y que tengo que generar un entregable. Lo que normalmente no está claro cuando se trabaja en los equipos es que las personas no pueden contestar la pregunta ¿y yo qué gano o qué pierdo?
Las personas, no las del equipo, sino también las personas que van a ser afectadas, ¿verdad?, con lo que va a generar el equipo, el beneficio o el daño. Entonces tenemos que entender también quiénes están interesados en estar en el equipo y quiénes están interesados en los resultados de lo que va a ser el equipo. Tenemos que saber contestar, pues la verdad es, el equipo es parte de mi red, el equipo es parte de un proceso, o vamos a tener personas que no son ni de mi red ni del proceso. Es muy fácil hablar de equipos multidisciplinarios o equipos multifuncionales o interdepartamentales, pero entonces en estos casos lo primero es que hay que fortalecer esas interacciones para que trabajen como equipo. Si es que no se conocen, no se articulan, no se pueden recomendar, no tienen objetivos ni metas ni métricos comunes, y entonces cada quien va a tratar de estar trabajando por separado. ¿Qué ganan o qué pierden? Tanto los que están en el equipo como los que pueden estar afectados o beneficiados de los resultados. Acuérdense que el interés tiene pies, y hay técnicas como el análisis de los stakeholders o el análisis de los interesados, en donde también se puede empezar a entender toda esta parte. No nos estamos refiriendo a que tenga que estar claro si va a haber dinero o no va a haber dinero de premios para las personas, pero sí es importante que esté claro qué pasa si seguimos como estamos y no hacemos nada diferente que haga una mejora en este proceso o en este sistema. Lo que se llama generación de la sensación de crisis. Tienen ustedes que poderse contestar cuál es el impacto tangible para todos. Esto va a mejorar la satisfacción del cliente, esto va a mejorar la satisfacción del proceso que sigue, vamos a entregar a tiempo, vamos a producir mejor, vamos a tener menos desviaciones. Con la meta, perfecto. Pero los que están en el equipo, ¿qué ganan? ¿Cómo se van a beneficiar en tiempo, dinero, seguridad o sistema de reconocimientos? Y premios por mostrar conductas que son cada vez más colaborativas dentro de la organización. O sea, tiene que estar muy claro lo que en inglés se dice what's in it for me or for us. ¿Está bien? ¿Qué está para mí y qué está para todos nosotros? Y pues tiene que haber un buen sistema de reconocimientos para que el trabajo en equipo funcione bien. Reflexión número 3. Hay que tener un buen entendimiento en los factores que determinan el apoyo o la oposición. Si tú eres un líder, un supervisor, una jefatura y estás gestionando, estás trabajando con muchas personas y notas que hay una polarización o simplemente pasividad en algunos que no quieren trabajar contigo o que no cumplen con la disciplina, con los tiempos, con los entregables, con los resultados, pues hay que entender que el trabajo en equipo es un medio y una estrategia para la cohesión y también la despolarización en el caso de que haya grupitos o haya personas que están alejadas del resto. Entonces hay que entender lo que sería el análisis causa-raíz, así lo voy a decir porque seguramente así tú me entiendes. ¿Cuál es el análisis causa-raíz de esta falta de cohesión o esta despolarización o este faccionalismo? Faccionalismo quiere decir que hay diferentes grupitos, hay facciones dentro del mismo equipo de trabajo. Hay intereses, hay gente que está interesada en apoyar, o hay personas que no están interesadas en apoyar, sino en ser tus opositores porque se sienten afectados. ¿Cuál es la naturaleza de ese interés de beneficio y cuál es la naturaleza de esa afectación? Si quieres lo digo con la regla que tú conoces. ¿Cuáles son los porqués de esos intereses y cuáles son los porqués de esas afectaciones? ¿Por qué hay una afectación? Puede ser simplemente un desconocimiento, un malentendido. Entonces hay que aclararlo con todas las personas y pues prácticamente le pegaste a la causa raíz del por qué no quieren trabajar en equipo. Es que pensaban que era otra cosa o pensaban que era para otra cosa o no les habían dicho correctamente cuáles eran las reglas y cuáles eran las condiciones y beneficios. Tienes que ver también si existen pues, redes dentro de tu organización. En México decimos, ¿hay línea o no hay línea? O sea, viene línea de arriba, lo tienes que hacer porque te obligan, porque hay un objetivo superior de un grupo de poder, no necesariamente la línea de la institución que va a ir a satisfacer las necesidades del cliente o del siguiente proceso. Hay lealtades, hay facciones, hay grupos con intereses distintos. Digo, es parte de la naturaleza de las organizaciones, ¿está bien? Hay grupos que compiten entre sí, ¿está bien? Es decir, puede ser laboralmente, pues hay sindicatos y no sindicalizados. Pero también existen áreas, las áreas administrativas contra las áreas de operaciones, los de calidad que nada más están haciendo auditorías y también pues nadie nos quiere. Esa es parte de las polarizaciones naturales. Y si hubiera necesidad de hablar en términos de si hay o no hay poder,
¿verdad? Es decir, hay personas que no quieren cambiar o no quieren trabajar porque pues están conectados, vamos a decirlo así, con una fuente de poder. Entonces se sienten poderosos, sienten que no hay manera en que tú me cambies a mí o que me obligues a trabajar en esto, porque yo estoy conectado o estoy en la red de esta persona o es mi padrino o tengo este tipo de energía. Y entonces hay que entender otra vez los porqués de dónde viene ese poder, quién lo tiene, cómo lo ejecuta, y hay diferentes tipos de poder, ¿verdad? Entonces puede haber poder político, puede haber poder económico, financiero, ¿no? Puede haber poder físico, ¿no? Puede haber poder ideológico, entre otros. Entonces hay que entender que las personas no necesariamente no trabajan en equipo, no porque no entiendan, sino porque entienden perfectamente su posición de red, su posición de grupo, o simplemente en la ignorancia suponen cosas y son parte de la oposición o del apoyo y sienten que tienen poder o pues simplemente están en contra pero no tienen esa energía. Hay que entender esa causa y luego entonces generar las soluciones. Es importante entender entonces la naturaleza de una polarización o de una negación al trabajo en equipo. No es únicamente la cultura, no es únicamente un tema de negación, es un problema que pudiera estar relacionado con un tema de intereses. Es decir, quién gana, quién pierde, es afectado, es interesado. Y finalmente hay que entender si la oposición está relacionada al ejercicio de un determinado poder, ¿verdad? Y por lo tanto entender cuál es la naturaleza del poder, quién es el que lo ejerce y por lo tanto buscar la solución. Yo sé que son cosas genéricas, pero si tú ya sabes que una persona no te quiere ayudar porque es leal o porque está alineado con otra persona, pues una posible solución es hablar con la otra persona, que es la que genera el poder de los demás, y pues buscar una negociación o una alineación de otro nivel, de un nivel más alto, y pues normalmente los de abajo se alinean, porque ya hay una negociación arriba. Es decir, puedes disolver el conflicto de esa manera. Entonces, esta es la reflexión número 3. Reflexión número 4. Muchas organizaciones quieren que las gentes trabajen en equipo pensando que lo único que hay que hacer es un cambio de actitud, que lo que necesitan es una integración y buscan hacer juegos. Yo no estoy en contra de eso. De hecho, tenemos un webinar muy bonito en donde hablamos de la diferencia de team building y team development. Ambos son buenos. Algunos son de más corto plazo, team building, y team development es todo un proceso de desarrollo de competencias para el trabajo en equipo. Pero un punto importante es que las empresas no se preocupan por el trabajo en equipo como una competencia, como no ven a las personas como el centro de trabajo en equipo, no ven a los equipos como si fueran parte de un proceso de manufactura o un proceso de servicio. ¿A qué me refiero? El trabajo en equipo es una competencia y uno tiene que saber desglosar entonces en qué debe de capacitar a las personas que forman parte de un equipo para que puedan entonces desarrollar sus trabajos. A veces nada más los formamos en un equipo de quién quiere ser secretario, quién quiere ser moderador, y es un desastre. O sea, los equipos no perduran, no hay seguimiento, no hay control, no hay sanción, no hay reconocimiento. Entonces hay que entender que aún para el trabajo en equipo hay habilidades técnicas para poder saber trabajar en equipo. Y las habilidades técnicas no quiere decir que sepas manejar el equipo, que sepas manejar el grupo. Esas son otro tipo de habilidades que vamos a mencionar después. Si tú vas a formar un equipo para solución de problemas o para hacer un Kaizen, ¿verdad? O un equipo que va a participar en una semana Kaizen, un evento Kaizen, pues tú contéstate qué habilidades técnicas tienen que tenerlo todos los miembros, no solo el líder, el moderador, el secretario, el sublíder y todos, para que puedan participar fácil y proactivamente con mucha efectividad en un equipo. Pues tienen que saber herramientas de medición, tienen que saber herramientas de análisis, tienen que saber cómo hacer un documento, tienen que poder hacer interpretar gráficas, porque de lo contrario se vuelve solamente un grupo de personas que están relacionadas entre sí, a lo mejor están felices, pero no se han desarrollado en las habilidades que se necesitan para el trabajo en equipo. Primero las técnicas. Las administrativas es que las personas tienen que saber cómo llenar algunos formatos, cómo llevar la minuta, ¿está bien? Bueno, desde cómo pasar lista, ¿está bien? Tener herramientas administrativas que ellos puedan de repente hacer preguntas a los equipos, es decir, estoy notando que hay una polarización. A ver, llénenme esta encuestita, vamos rápido a ver si no hay polarizaciones. Y pues aplicando esa encuesta, ahí mismo empiezan a discutir el por qué
se dan esas separaciones o esas actitudes y entre todos tratar de resolverlo. Ejemplo, una pregunta puede ser, ¿tú notas que en este equipo todos hablan por igual o hay personas que dominan el micrófono de la junta? Y lo haces abierto, ahí con los ocho miembros de tu equipo, y que todos opinen, digan y que se empiecen a fortalecer también las reglas del juego. Eso también entra dentro de las habilidades administrativas del trabajo en equipo. Y finalmente tiene que haber habilidades de liderazgo, entendiendo el liderazgo como un proceso social que promueve la cohesión hacia el cumplimiento de soluciones o de problemas en situaciones que podemos considerar complejas. Entonces, cuando yo digo voy a formar un equipo de trabajo, pues no es suficiente con que me digan, ya los capacité como Yellow Belt o ya les di las 7 herramientas básicas. Bueno, eso es la parte técnica. Oye, ya les enseñaste cómo llenar minutas, cómo usar PowerPoint o Excel, depende de lo que vayan a utilizar. Ya les enseñaste cómo pasar lista, qué tipo de indicadores tienen que llevar. Ya les enseñaste cómo deben de analizar las diferentes conductas que se están dando en el equipo, sí o no, etcétera. Entonces, uno empieza a darse cuenta que va más allá el trabajo en equipo que solamente juntar a personas. No es suficiente solamente con reunir al personal y darles retos. Este es tu challenge, te motivo y te voy a regalar un premio y te voy a dar una cena o te voy a regalar unas chamarras o unas gorritas o unos caps, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Entonces es necesario darles capacitación pertinente y es por eso que los equipos dentro de las organizaciones, una pregunta para mí que es clave es ¿cuánto tiempo van a poderle dedicar a la capacitación? No es que se reúnen todos los jueves y 1 hora para resolver el problema. ¿Cuánto tiempo van a tener también para capacitarse? No solo para resolver el reto o el problema. Y ahí te vas a dar cuenta que no todos los equipos están diseñados para desarrollarse. Entonces tampoco esperes que haya muy buen trabajo en equipo. Una persona debe trabajar en equipo durante 3 ciclos. Es decir, en mi experiencia, un equipo es muy fuerte, aunque las personas cambien, pero cuando participa al menos en 3 proyectos o en 3 eventos. Y esto hace que también las habilidades de liderazgo, las habilidades de moderación, secretario, manejo de esto, manejo de conflicto, facciones, manejo de personas, se empiece a generar una mayor competencia. Esta es la reflexión número 4. Finalmente, pues unas recomendaciones. Ahí es un tema no es muy amplio, sino que pues se debe de resolver caso por caso, porque las personas no somos máquinas, no somos cosas. Entonces no es fácil nada más decir por qué en mi empresa no jala el trabajo en equipo. Entonces no es como por qué no funciona mi máquina. Tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando, pero tratamos el día de hoy de darte 4 puntos de vista, 4 reflexiones que esperamos sean de utilidad para ti. Yo creo que debe de ser muy claro que si en tu empresa no funciona el trabajo en equipo es porque todo nace de arriba. Tal vez no hay reglas claras del rol que tienen que tener los directores, los vicepresidentes, los adjuntos, la alta dirección y la alta gerencia para que los equipos sean más efectivos. Puede ser que ni ellos mismos tengan equipos efectivos, no tengan juntas efectivas. Hay muchos ejemplos en los niveles directivos donde las juntas pueden estarse programándose a 1 hora y duran 4. ¿Está bien? Porque no estaba muy bien diseñada la agenda y entonces pues una junta que era de 1 hora se fue a 4 o 5 horas. Porque empiezan a salir temas y temas y temas que pues con un código de conducta, un código de junta y con haber aclarado perfectamente lo que se esperaba de esa junta se hubiera resuelto. Por eso hay todas también estas tips y teorías de manejo de juntas. Dependiendo del tipo de junta, claro. Entonces el trabajo en equipo es un medio y una estrategia para todos los cambios. Todo tipo de cambio, mejora continua, innovación, coordinación, articulación, cohesión, despolarización, mediación, todas requieren de trabajo en equipo. Entonces yo creo que hoy se requiere más que hablar de voy a hacer equipos, mejor trata de utilizar la palabra voy a buscar a personas para que tengan mejores interacciones, más que trabajar en equipo. ¿Interacciones para qué? Con mucha claridad en esa necesidad de las interacciones y cuál es el impacto que se va a tener para el proceso que sigue, para la cadena de suministro, para el área de al lado, para el cliente, para el usuario, el siguiente proceso. Tiene que haber un entendimiento muy claro del sistema de reconocimientos y premios. Es decir, tienes que saberte contestar la pregunta ¿cómo debe de comportarse una persona en el trabajo en equipo para que pueda recibir un premio? Si la persona sabe qué tipo de reconocimientos, premios, aplausos, abrazos va a poder tener en tu organización,
y parte de eso está incluido el trabajo en equipo, la persona va a trabajar en equipo, porque es uno de los caminos para obtener reconocimiento. Tiene que estar muy claro cuando tengas problemas más complicados de trabajo en equipo, entender los factores o los determinantes que inhiben el trabajo en equipo. Y este no es un tema trivial, es casi un tema de un Kaizen o de una innovación grande, porque se inhibe el trabajo en equipo en un área, en una línea, en un tipo de equipo, en ciertos tipos de proyectos, y hay que encontrar la causa raíz. Aplica los porqués, 3 porqués, 4 porqués, 5 porqués, pero trata de hacerlo. Puedes hacer un diagrama de Chicago, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer inclusive análisis de riesgo, pero el punto es entender el origen de factores que determinan esa inhibición del trabajo en equipo. Y por supuesto, tener un programa dentro de tu programa de desarrollo de habilidades y capacitación, tienes que fortalecer las habilidades que hemos mencionado para que funcionen los equipos, habilidades técnicas, habilidades administrativas y habilidades de liderazgo de tus equipos. Y hay muchas organizaciones, por lo menos en México, puedo hablar, donde funcionan muy bien los equipos, al grado de que llevan este proceso y esta cultura hacia la red de proveeduría. Es decir, logran ir alineando también a sus proveedores para que empiecen a hablar el mismo idioma. Y yo creo que cada nivel del organigrama, directores, gerentes, jefaturas, supervisores, personal de operación, todos deben de tener muy claro su rol para que el trabajo en equipo funcione. El 80% del personal está de los mandos intermedios para abajo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el rol del equipo directivo, el comité ejecutivo, el executive committee, el steering committee, para que el trabajo en equipo funcione en la organización? Y te vas a espantar, pero muchas organizaciones no pueden contestar esta pregunta. Estas son las reflexiones del día de hoy. Yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos cientos de videos sin costo para que tú puedas tener buen contenido en idioma español. Compártelos con tus colegas, con tus pares, con tus supervisores, con tus superiores, con tus equipos de trabajo, esperando que nos hagas siempre un like, nos hagas comentarios en los diferentes videos. Venos en el canal de YouTube y suscríbete. Vamos ahora entonces a la sesión de preguntas y respuestas.